Bueno, en este video te voy a mostrar exactamente qué paso a paso, en realidad, qué cosas te están frenando de escalar a más de $100.000, independientemente en el punto en el que estés, si estás en 0, si estás en 10, si estás en 50, si estás en 100 o más de 100, para que puedas seguir escalando. Mi nombre es Samuel Alba, por si no me conoces, me dedico a las ventas hace 3 años aproximadamente dentro del mundo digital y actualmente he ayudado a generar más de $5 millones a diferentes empresas, poder facturar más de 6 cifras mensuales, más de 7 cifras anuales. Eso hablando de números, pero lo más importante acá es que aprendí cómo funcionan cada de estos negocios porque trabajé como director comercial, como closer, como todo lo que te imagines dentro de los negocios y pude saber cuáles son los principales problemas, entender cuáles son los principales problemas de todos estos negocios y cómo resolverlos a cada uno simplemente con conocimiento y con la experiencia. Dicho esto, te quiero ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible para que no inviertas tiempo extra en tu negocio, o a pruebas y errores que yo ya pasé realmente y además que puedas ahorrarte dinero para invertir quizás en otras mentorías. Empecemos. Vamos por acá. Perdón. Bien. ¿Va a ser más chiquito? Bueno, básicamente voy a explicarte cómo hacer de 0 a 10, de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 80, de 80 a 100 y más de 100. En cada una de las etapas estamos en etapas diferentes y si te identificas con alguna de estas etapas, no importa, o sea, si estás de 0 a 10, quédate desde el principio del video, si estás de 30 a 50, quédate más adelante, puedes adelantar el video, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en cada una de estas etapas? Cuando estamos de 0 a 10, normalmente, cuando hablamos de eso, es que ni siquiera todavía tenemos un producto validado o una oferta eh, súper consolidada que nos ayude a escalar a más de $10.000. Ni siquiera nuestro nicho es una persona por el cual nos va a pagar más dinero. Bien. Ahora, de 0 a 10 generalmente es nuestra oferta. Generalmente también es nuestra habilidad de closing. Atracción. Pero más que todo parte desde la oferta. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena oferta, independientemente si tenemos muy buena habilidad de closing o no, vamos a hacer más de $10.000. ¿Y a qué voy con esto? De armar una oferta de más de 1.500, $2.000, $3.000. Normalmente eso nos va a ayudar a que podamos escalar más rápido a los 10K, a los precios 10K que la gran mayoría de emprendedores quieren. Por otro lado, si a lo mejor tenés una buena oferta o estás creando una buena oferta o crees que el mercado ya te han pagado quizás una oferta de $3.000 o de 4.000, lo que sea, 2.000, y tenés a más, probablemente sea tu habilidad de closing, que no seas un buen, no estés teniendo un buen proceso de cierre, lo cual está impidiendo que puedas cerrar más ventas y para eso necesitas practicar los cierres, porque justamente la habilidad de closing, o sea, vas a necesitar tener un closer recién, dependiendo el valor de tu producto, si es muy barato antes, pero si no es tan barato, digamos que sea más de 1.500, $2.000, tranquilamente puedes tras $30.000, puedes estar cerrando vos, como emprendedor o dueño de negocio. Ahora, ¿podés contratar un closer antes? Sí, pero justamente tenés que tener esa habilidad para contratar al closer y para que tengas todos los procesos claros. Porque si no, un closer nunca te va a rendir lo que debería. Y ahí es cuando ya empezamos en la otra parte. Y otro tema es generalmente la atracción. Muchos de estos emprendedores, al tener una oferta super low cost, tienen atracción, funciona, pero no van a llegar nunca a 10K o más de 10K porque tienen que vender demasiadas ofertas para llegar a 10K. Ahora, si tenemos una buena oferta, probablemente que sea una oferta quizás de $3.000, $2.000, puede ser que nos falte la atracción, entonces que no tengamos a los leads necesarios. Acá hay un montón de formas para hacer, podemos salir a hacer outbound, podemos salir a buscar esos prospectos, podemos buscar en diferentes comunidades, invertir nosotros y conocer a gente nueva dentro de otras mentorías y que eso le podemos ayudar a escalar X cosas, etcétera, etcétera, que le podemos ayudar de un ángulo en específico que sea nuestra oferta. Generalmente esto es el principal problema de la gran mayoría de las personas que están de 0 a $10.000. No tienen conocimiento básicamente y necesitan agarrar ese conocimiento para escalar. Ahora, cuando estamos de 10 a 30,
Pasa que ya tenemos una oferta validada. La habilidad de closing no es buena todavía. La atracción probablemente esté en un buen nivel, pero si queremos seguir escalando necesitamos más atracción. Y en este caso ya tenemos que empezar a crear procesos. Ahora, si estamos de 10.000 a 30.000, si recién pasamos los $10.000, estamos acá todavía, no, ni siquiera hace falta que nos enfoquemos en esta etapa. Pero generalmente en esta etapa es cuando ya empezamos a escalar y empezamos a ver un norte de que estamos yendo a los 20.000, $30.000 y tener un poco más de claridad hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría de los emprendedores que están en esta etapa? Empiezan a tener un ego más alto y generalmente ese ego les nubla su visión hacia dónde pueden llegar y qué es lo que necesitan. Que seguramente me da muy de costado. Ahí está. Em, y eso los frena realmente de poder seguir escalando su negocio, porque creen que al haber escalado todo el negocio ellos solos, nadie lo va a hacer como ellos. Y es un error gigante que cometen la gran mayoría de emprendedores, y en estos momentos es cuando la gran mayoría quieren hacer todo por su propia cuenta. Y acá es donde empiezan a fallar. A ver, las ventas las puedes hacer tranquilamente tío vos, eh, o también la parte de marketing y demás. Pero ya necesitas empezar a contratar equipo y a armar procesos. Porque si quieres seguir escalando de los 10.000 de más de $30.000, es necesario que empieces a tener unos procesos claros. Tanto desde el closing, tanto de la atracción, tanto de todo lo que sea necesario. Si hablamos particularmente de ventas, es ya empezar a tener una estructura clara, qué es lo que hacemos dentro de nuestro equipo, cómo es nuestro proceso de ventas y qué hacemos en cada etapa. No hace falta que esté súper claro, pero sí ya más estandarizado todo el proceso. Esto nos va a servir para que cuando querramos empezar a escalar arriba de los $30.000, ya teniendo una buena oferta, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es necesitamos contratar equipo. Y si no tenemos claridad nosotros, nunca vamos a poder contratar un buen equipo que nos sustente, digamos, para poder seguir escalando. Porque desde arriba de los $50.000, lo que necesitamos es equipo. Y un buen equipo depende mucho de lo que o sea, depende mucho de lo que tengamos armado nosotros, porque no depende que alguien me caiga del cielo que sea bueno, sino que realmente tengamos un buen proceso de contratación, un buen proceso de onboarding a esa persona, un buen proceso para que le hagamos el paso a paso de cómo tiene que hacer cada cosa dentro del negocio, un buen proceso para que haga algo bien pre-llamada, en llamada, post-llamada, que sepa cómo cargar las cosas, que tengamos números claros, etcétera. Pero en esta parte es simplemente habilidad de closing, atracción y procesos, nada más, porque tenemos que nosotros mejorar nuestra habilidad de closing. Si tenemos una oferta más de 2, 3K, no necesariamente tenemos que tener un closer en esta etapa, bien, y nos tenemos que curtir nosotros como emprendedores para realmente cerrar. Yo cuando estaba en mi negocio, en los inicios de mi negocio, cerré más de $50.000 yo solo y justamente por eso después empecé a delegar las ventas porque yo quería escalar más el negocio. Pasó que me llegó un momento que no lo escalé más de $40.000, pero era por mi oferta que era de 1.500 y todo el tiempo le estaba vendiendo a B2C y a closers. Entonces, el ángulo en el cual yo estaba haciendo podría ser mucho mejor, podría cobrar un valor mucho más caro y no irle solamente a closer, sino que quizás a emprendedores donde le pueda ayudar a mejorar las ventas, como hoy lo estoy haciendo, y es otra cosa, literalmente. Es mucho más fácil llegar a esos números. Bien, después llegamos de 10 a 30K, todos contentos. Queremos pasar de 30 a 50. ¿Qué pasa en esta etapa? Acá es donde tenemos que empezar a delegar. Creo que es una de las principales cosas. Y tu foco. Delegar y foco. ¿Por qué? Porque tu único objetivo cuando empezás a escalar es tener un buen equipo, empezar a tener un buen equipo, que de eso parte que tengas una buena misión, visión, valores y cultura dentro de tu empresa. Eso va a hacer que tu equipo realmente se empape de tu empresa, de tu negocio y que tenga la camiseta superpuesta y que a partir de ahí puedas empezar a delegar con todos estos procesos claros que hablamos anteriormente. Esos procesos cada vez los podemos ir mejorando y podemos ir teniendo como más claridad sobre cada cosa lo que tenemos que hacer. Y a partir de eso, o sea, primero armamos los procesos.
Pero eso no significa que sean los mismos procesos que vamos a tener cuando estemos arriba de $100.000. Pero sí es importante tenerlos porque lo vamos a ir mejorando cada vez que vayamos escalando, invirtiendo en mentorías, esto y el otro. Ahora, si tampoco tenés la iniciativa de invertir y crees que nadie te puede ayudar, claramente te va a costar 10 veces más escalar. Mi único diferencial que hizo que pueda escalar mucho más rápido con los negocios es que cada vez que tengo un problema y no lo puedo solucionar, directamente invierto en una persona y me lo soluciono lo más rápido posible. Muchas veces entro en la mentoría y muchas veces lo primero que hago es pagar un 1 a 1 a esa persona para que simplemente me ayude a resolver ese problema que estoy buscando. Entonces, a partir de ahí, de los 30 a 50, es empezar a delegar. Acá sí podemos empezar a insertar un closer. Bueno, anteriormente me olvidé, pero acá habría que tener ya un setter. Generalmente. El setter nos va a empezar a ayudar a que podamos abrir la mayor cantidad de conversaciones posibles, para que tengamos mejor atracción, para que podamos tener un buen proceso, una buena estructura y que ese setter nos envíe leads más calificados, por así decirlo, para que nosotros podamos cerrar. Ahora, pasado eso, cerramos a 30 a 50K y acá ya es delegar. Empezar a delegar la parte de ventas por completo. No significa que yo me salga de las ventas, porque eso no va a pasar hasta que estemos arriba de los 100K, que realmente tengamos una persona que nos lidere todo el equipo. O quizás arriba de los 80K te podría decir. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a delegar, la gran mayoría de las personas tienen un problema en justamente delegar de la manera correcta porque no tienen los procesos claros y eso no lo están viendo desde un inicio. Entonces le pasa que el hecho de delegar les sale mal o no les sale como quisiera. Y empiezan a culpar a su equipo, empiezan a culpar a este, empiezan a culpar al otro, cuando en realidad el principal problema son ellos. Hasta se estresan porque no tienen el tiempo, se estresan porque no están facturando, su facturación baja en vez de subir, contratando equipo y dicen, ¿qué está pasando? Y es claramente porque no tenemos procesos y no nos quita tiempo en partes operativas de ayudarle a esa persona cuando en realidad tenemos que tener procesos ya creados, que eso hace que no podamos enfocarnos, justamente tener el foco en lo que realmente importa para seguir escalando. Ahora, el delegar la parte de ventas es que nosotros ya tengamos esa habilidad de closing. No hace falta que sea súper pulida, pero que sí tengamos una habilidad de closing en donde sepamos que si agarramos una persona dentro de, un negocio, dentro de nuestro negocio, un lead, sepamos cómo cerrarlo, cómo hacer el paso a paso para cerrarlo, cómo se hace la llamada, en realidad cómo es el proceso pre-llamada, cómo se hace la llamada paso a paso, cómo resuelvo objeciones, cómo cierro esto y lo otro, y después puedo llamar, qué seguimiento le doy a esa persona, si tengo algo estructurado para saber qué tipo de seguimiento le hago a X persona, qué tipo de seguimiento le hago a Y persona y qué seguimiento le hago a Z persona. Y eso va a dar mucha más claridad. Entonces podemos empezar a delegar de la manera correcta. Cuando ya delegamos y podemos insertar un closer, una persona que se enfoque 100% en esto, no hace falta tampoco que tengamos un proceso de contratación súper armado. Porque es contratar a una persona que la podemos empezar a contratar y entrenar ya desde los 10 a 30K, pero que ingrese dentro de los 30 a 50K a full. Si quizás queremos empezar a delegar de antes, lo podemos hacer para que no nos ocupe tanto nuestro tiempo. Yo recomiendo no más de los 30K, pero si algo que te ocupa mucho tiempo y no te gusta tanto, podés empezar a delegarlo de antes y después ya cuando llegaste a ese número, lo empezás a delegar a los 30, 50K. Simplemente es delegar y el foco. ¿Qué pasa con el foco? Acá ya nos empezamos a enfocar en las cosas realmente importantes. ¿Qué importa para que podamos empezar a escalar? Nos empezamos a poner un poco más finos en nuestro tiempo primero, porque nos damos cuenta que nuestro tiempo es súper valioso dentro del negocio y es qué necesito hacer ahora en base a mi tiempo, con qué me puedo apalancar para que mi negocio empiece a crecer más. Entonces tengo que ver las prioridades, las cosas urgentes y las prioridades. Empiezan ya a surgir acá lo que es urgente y prioridades. Más. Bajamos acá. Urgente y prioridades. Empieza a pasar todo lo urgente que tenemos, que es cuáles son los parches o los problemas más rápidos, en realidad los problemas que más nos incendian el negocio que necesitamos resolver de manera urgente. Eso no significa
que lo urgente sea algo que solucionamos una vez y ya está, sino que cuando es urgente generalmente ponemos un parche y después nos vuelve a pasar de otra forma más adelante o al corto tiempo. Entonces, cada vez que resolvamos algo tenemos que empezar a armar procesos o documentar las cosas que estemos solucionando. Entonces, eso nos permite que, a pesar de que hagamos algo urgente y que pongamos un parche, que también podamos darle podamos darle al negocio, podamos tener el negocio todo documentado de lo que fuimos haciendo. Y a partir de eso empezar a armar procesos. Que ahí es cuando se vienen las prioridades. Las prioridades son armar procesos, pero desde un inicio no puedo meterme a resolver un problema y armar el proceso. O armar el proceso para mientras estoy resolviendo el problema. Sino que necesito entender cómo resolver el problema de la mejor manera y a partir de ahí armar los procesos. Cuando ya soluciono el problema, sé que esa forma de solucionar el problema es la adecuada y la que me permite escalar o realmente no tener justamente ese problema. Y por eso empiezo a crear estos procesos que son las prioridades realmente. La base siempre es crear para que después a futuro, cuando cada vez vaya escalando, sepa qué cosas pasaron, qué cosas documenté para que no vuelva a tener esos problemas de nuevo. Bien, después ya llegamos a ese punto que estamos entre 30 y 50k, súper sólido. Ahora queremos escalar a más de 50k. Nos queremos ir a 50, 80k. De nuevo, acá podemos ya hacerlo desde antes, el tema de las proyecciones, pero ya podemos empezar a ver claramente, digamos, si nuestro negocio ya tenemos hace 2 o 3 meses entre 30 y 50k, ya podemos ver claramente qué proyecciones podemos dar a futuro para llegar a 50, 80k y qué necesitamos. Entonces, eso sería una de las cosas claves. Empezar a proyectar a futuro. ¿Qué queremos lograr? Ok, quiero ir a 50, quiero ir a 80k estables todos los meses. ¿Qué nos va a dar eso? Que cuando tengamos esa proyección, tengamos esa claridad, nos va a decir, ok, necesito tantas agendas, necesito tantas asistencias, necesito tantos cierres, tengo que hacer X cosas, Y, Z. Entonces, de cada cosa que me vas dando sobre los números en realidad que tengo que lograr, o sea, empezar a medir realmente las métricas. Acá. Esto solo debería estar midiendo desde los 30 y 50k, pero las métricas voy a tener prueba de concepto, por así decirlo, de los meses anteriores. ¿Y eso qué me va a decir? Que a partir de las métricas que yo vaya tomando, puedo saber cuáles son las proyecciones futuras que puedo hacer para que el negocio pueda seguir escalando. En base a eso me voy a dar cuenta cuánto equipo tengo que tener, si con lo que tengo hoy actualmente puedo seguir escalando o cuáles son las principales fallas o quizás principales obstáculos que no me permiten escalar a más de 50.000 o 80.000 dólares. Y no digo que lo hagamos un mes. Esto es lo que yo le estoy contando acá, es para que lo hagamos mes a mes y no simplemente hago 400k en un mes y después se me baja 100.000 dólares de nuevo el negocio. No es la idea, es mantener mes a mes lo que venimos haciendo. Entonces, es ir a esas proyecciones y esas métricas que necesitamos para lograr eso. Ahí nos vamos a dar cuenta que necesitamos de contratación de equipo, si el equipo realmente que tenemos nos está rindiendo o no, que eso es base a nuestra culpa, digamos, si rinde o no rinde, etcétera. O sea, tenemos que ir viendo cada etapa del proceso de ventas para ver si nos está rindiendo lo que debería o no. Y en este caso es cuando ya nos empezamos a poner mucho más finos. Entonces, sabiendo eso, sabiendo qué cosas tenemos que medir, por qué es importante medir cada cosa y qué pasa cuando algo nos falla, qué acciones tenemos que tomar, porque justamente ya armamos o creamos anteriormente la solución a esos problemas, vamos a tener las proyecciones mucho más claras, sabemos hacia dónde ir y qué necesitamos para estas etapas. Bien, ahora, ya de 80 a 100k, literalmente, o sea, de 50 a 100, literalmente es eso que le dije recién, y es empezar a armar un proceso de contratación sólido. ¿A qué voy con esto? Es que ya vamos a tener un proceso de contratación seguramente antes, porque necesitamos contratar otro closer y demás, otro setter, lo que sea, pero acá tenemos que empezar a validar nuestro proceso de contratación mucho, no validarlo, sino ya lo tenemos de antes, pero sí optimizarlo. Y a qué voy con esto es que podemos tener un buen proceso de contratación, pero tenemos que ver cómo nos rindió ese proceso de contratación anteriormente y si hoy las personas que tenemos nos rinden para seguir escalando. ¿Por qué?
porque tenemos personas que están en el momento correcto y son las personas correctas, pero a veces tenemos personas correctas que están en el momento incorrecto. Y a eso voy, a que quizás esa persona nos ayudó a escalar hasta tanto, pero realmente no es una persona que se adapte o que esté al nivel para seguir escalando a, no sé, $200.000. Entonces, no significa que la saque, pero sí significa que tengo que empezar a buscar personas que sí estén a ese nivel para poderme ayudar a escalar. Y en este caso, ya personas que se van a poder contratar personas que sean mucho más picantes porque tenemos un negocio mucho más sólido, una estructura sólida del negocio que nos va a permitir seguir escalándolo. Y eso nos va a permitir que tengamos personas, quizás consigamos A-players, no digo A-players un 10, pero sí un 7, un 8, que realmente tomen una posición de liderazgo dentro del negocio y nos ayuden a seguir escalando. Y en esta etapa, ya llegamos más de los 100K, ya tenemos que tener líderes, un organigrama bien definido, tengamos líderes y escalar, el blueprint, básicamente. Y ya esto se hace de equipos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener ya un organigrama, si queremos escalar más de $100.000, un organigrama súper estructurado, donde sepamos los líderes de cada área de nuestro negocio y sobre todo en ventas, saber que tenemos la persona que nos puede liderar y que nos puede ayudar a escalar ese negocio independientemente de lo que hagamos a más de $100.000 por mes. Va a depender 100% de nosotros como dueño de negocio escalar a más de $100.000 o más de 200.000, etcétera, etcétera. Pero necesitamos un líder que pueda estar a la altura de escalar ese negocio. ¿Bien? Entonces tenemos que empezar a armar eso y ya poder delegar las ventas por completo en una persona que nos permita ayudar a escalar. Posiblemente esto lo podamos empezar a buscar desde los 80K y para arriba, pero es necesario tener una persona, o sea, nosotros contratamos personas arriba de los 100K que nos dirijan el equipo por completo. A no ser que sea una persona que quiera ya, o sea, no sepa cómo escalar más de 100K y necesite ayuda de nuestra parte porque no sabe cómo hacerlo de las ventas. Pero un director comercial es una persona que te dirige tu equipo. Entonces te tenés que dejar de preocupar por el lado de las ventas y te puedes empezar a preocupar en crear solamente contenido o hacer marketing o lo que realmente te guste si quieres entregar el servicio de tu negocio, pero que realmente todo funcione como debería. A partir de eso tenés líderes, entonces pensás a no despreocupar, pero no te ocupás de esas áreas, no tenés tantas reuniones, no estás tanto en la parte operativa, sino que tenés líderes que te hacen reportes y todo el tiempo vas viendo qué cosas tenés que mejorar y solamente hablas con los líderes y esos líderes después distribuyen como o dando información a las demás personas. Obviamente, como dueño de negocio, a mí me gusta siempre estar presente hasta las personas que quizás recién empiezan a trabajar. Y siento que es importante tener esa cultura en donde yo me involucro, quizás una reunión cada 2 semanas, quizás una reunión al mes, quizás una reunión por semana, lo que sea que sientas que hace que tu cultura de tu empresa se mantenga, porque eso es súper importante. Y ya después el blueprint es básicamente enfocarte en armar buenos equipos y que simplemente a esos equipos le des la atracción necesaria para que puedas seguir escalando. Y no significa que un buen equipo es una persona que está cerrando un 40% de tasa de cierre, sino que significa que sea una persona que esté dispuesta a ver mucho más allá con tu negocio y que quiera escalar realmente y que además de un porcentaje de cierre tenga la camiseta superpuesta de tu equipo. Entonces, acá ya en este caso es tener las métricas súper claras, súper claras, saber qué necesitamos para seguir escalando y qué equipo tenemos que contratar para lograr eso. Cuando ya llegamos a ese nivel, literalmente es simplemente contratación de equipo e ir creando más todavía ese ecosistema de personas que sean como A-players que nos ayuden a escalar cada vez más el negocio. Pero para traer esos A-players, primero nosotros tenemos que ser esa A-player company, por así decirlo, que nos permita tener ese tipo de personas o de equipo. Así que, literalmente no es mucho más que esto. Las personas que realmente son A-players son personas que tienen los estándares súper elevados, que posiblemente yo puedo tener dos cláusulas, uno que me cierra el 40% y otro que me cierra el 20%, pero probablemente el que me cierra el 20% hace más cash collected. Van a decir, ¿qué carajo estás hablando, Samuel?
Y sí, o sea, una persona que cierra el 40% probablemente toma llamadas más calificadas y no significa, o sea, califica mucho para tomar esas llamadas y no significa que cierre más que el otro, porque sí tiene más porcentaje, pero no significa que cierre más cash. Porque probablemente el closer que esté en 20%, 25%, no esté calificando demasiado y esté tomando todas las llamadas y justamente por eso tiene más oportunidades de venta, o sea, más oportunidades de oferta, más oportunidades de venta y genera mayor cash collected porque tiene muchas más llamadas que el closer que tiene simplemente un 40%, tiene menos llamadas porque califica más. Y ya es ver cosas mucho más finas para que realmente tu equipo sea esos A players y pueda seguir escalando, pueda seguir cash collectando más cada closer. Entonces ahí es contratar a personas, invertir en mentorías, invertir en cosas puntuales de tu equipo para que siga mejorando. Y eso va a hacer que sí o sí crezcas más de 100.000, más de 200, más de 300, más de 400, más de 500, etcétera. Y a partir de ahí también es ver qué oferta te va a permitir escalar hasta esos niveles y el nicho al cual estés usando. Básicamente es eso literalmente. Siento que todas estas etapas yo la pasé con mi negocio, la pasé con diferentes negocios, porque escalé de negocios de $10.000 a más de 100.000 y fue todo este proceso. Dicho todo esto, espero que te sirva. Cualquier cosa déjame en los comentarios y si te gustó este video suscríbete porque hoy estoy subiendo mucho más videos de este estilo. Así que nos vemos. Chau, chau.